presentarles a este ser humano tan excepcional, y excepcional porque se trata de un ser de encuentro, un ser que nos ha ejemplificado lo que es la vida de Jesús. Porque para Jesús, cada encuentro tenía 3 momentos. Y con el padre Estanislao, esa era la experiencia que se vivía. Ese encuentro que constituye, lo primero, salir al encuentro. Lo segundo, darme cuenta, volver la mirada hacia el otro. Y el tercer punto, y el más importante, es dar una misión. Esa es la experiencia de este hombre tan espectacular que caminó entre nosotros siendo el vivo y el fiel ejemplo de Jesús. Justicia se traduce en lenguaje bíblico como santidad. Pues les aseguro, si su santidad, la de nosotros, no es superior al estilo de escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Porque ser cristiano, queridos hermanos, no significa cumplir una serie de leyes para tranquilizar la conciencia o para ganarnos el cielo. Ser cristiano es seguir a Cristo, encontrarse con Él, dejarse amar por Él y así dejarnos transformar por Él, aprendiendo su estilo de vida y su mentalidad, purificando nuestro corazón, rectificando nuestras decisiones para que correspondan a la santa voluntad de Dios. Si en algún momento tuviese que me hicieran la pregunta de describir lo que es un sacerdote, definitivamente le hubiese presentado al padre Estanislao. Un hombre que vivía la fe, un hombre que transmitía la fe, un hombre que sus acciones estaban llenas de amor, de humildad, de empatía, de solidaridad. Padre Estanislao dejó huellas en los estudiantes de nuestro colegio. Padre Estanislao le enseñó a amar a Dios, les enseñó a seguir a nuestro Señor. Definitivamente, si usted le pregunta a nuestros estudiantes, él ha sido una pieza importante en su desarrollo y en su crecimiento en la fe. Tan pronto pude yo estar cerca del padre Estanislao, la primera experiencia que tuve es que yo me imaginaba, lo hacía presente o veía a San José en el cuerpo de él, y lo cual cada vez lloraba más y sentí ese amor tan grande que él tenía en la Eucaristía. Ya ahí yo me veía que yo estaba al lado de Cristo, que era un hombre que estaba con el alma de Cristo celebrando la Eucaristía, de la cual yo me sentía como indigno de estar al lado de él, porque para mí sinceramente era Jesucristo que estaba al lado mío. Conocer al padre Estanislao fue un deleite y un privilegio para mi vida y para la vida de mi familia Torres Negrón. Un domingo íbamos a almorzar con el padre Sócrates de la UP, una cita que habíamos concertado con mucho tiempo de anticipación por lo cargado de la agenda del padre. Unos días antes, el padre nos llama y nos dice si puede ir con otro sacerdote que recién llegaba a la parroquia. Le dijimos, claro, padre. Llegamos al lugar de encuentro de almuerzo. Fue una tarde espectacular,
conocer a un sacerdote de otro país tan lejos como Polonia, pues para nosotros era algo maravilloso. Un sacerdote que hablara también el español y un hombre tan educado, del cual en esas pocas horas aprendimos muchísimo. Estábamos en esa cena, además de ellos dos, mis padres, mis hermanos, con sus respectivos esposos y esposas. Otro aspecto que me halaga mucho y siempre me emociona es cuán amante y devoto era el Padre Estanislao de la Divina Misericordia. Recibir el sacramento de la confesión con él era sentir que verdaderamente Dios te estaba pasando la manito y te estaba perdonando. Muchas veces lloré en ese momento y él me secaba las lágrimas. Y más grande aún, verlo en el acto más grande de nuestra misa, la consagración. Yo lo miraba y sentía que él se elevaba del suelo. Cada vez en la plegaria eucarística iba bajando el tono de su voz hasta hacerlo como un susurro. Y yo siempre pensé que en ese momento era Dios. Cuando elevaba la hostia para convertirla en pan, yo muchas veces vi como si Él se transformara. Me siento triste por su muerte, pero me siento alegre porque creo que conocí, que abracé y que amé a un santo en la tierra. Pues tengo que decir, mi Padre Estanislao, como hombre, un ser humano, autoridad con humildad, enseñanza con ternura, como sacerdote, una transformación completa, el consuelo de todo ser humano cuando tú vas donde el sacerdote y a través de él ves a Jesús. Ves a Jesús con esa calma, con ese perdón, con esa manera de mirarte a los ojos y absorberte en tus pecados. Que tú vas con esa carga donde él, con ese dolor grande y sales tan aliviado, porque las palabras de él, únicas de consuelo. Como amigo, difícil a veces de comprendernos, pero como le digo, la autoridad, pero con humildad. Hasta que entendí cuál era su mensaje. A veces pues nosotros decimos, ¿por qué el Padre es tan silencioso? Hasta que te hace ver el por qué el silencio. Porque a través del silencio es que tú ves a Jesús. Y así fue como Él nos educó, nos enseñó el silencio. Y en la Eucaristía la transformación total de ese hombre a un santo. Que verdaderamente, y así como muere, entendemos que pasó una pasión, pero también una resurrección. Porque Él es digno de la gloria, porque lo era. Fue un ser muy especial. Nuestro querido Padre Estanislao, un hombre sencillo, sabio, amante de los pobres, de los humildes, que siempre estaba pendiente a cada uno de sus ovejitas, como él nos llamaba, sin aún uno decirle lo que necesitaba, ya él sabía lo que nosotros necesitábamos. En el huracán María fue uno de nuestros grandes pilares porque defendió al que necesitaba, luchó para mantener las capillas, repararlas, reparó hogares, visitó familias,
un fiel siervo de Dios, un pastor, como yo decía, un pastor como olor a oveja. Como hoy día, ¿verdad?, se nos pide, y el Papa Francisco pide tanto que nuestros pastores sean como olor a oveja. Nuestro querido Padre Stanislas, muy devoto de la Divina Misericordia, promulgó esta causa, la trajo aquí a Puerto Rico. Por él aprendimos el silencio, la verdadera contemplación de nuestro Señor aquí en el Santísimo. Y como yo siempre también decía, y cuando uno estaba aquí en la misa oyendo su homilía, sus mensajes, y veíamos la imagen de San Vicente de Paúl que está al lado derecho del altar, él era aquí nuestro San Vicente, aquí en la tierra, velando por los pobres y por los más humildes. Esperemos, ¿verdad?, que sea un santito muy pronto, donde mantenga, ¿verdad?, lo que realmente necesita este mundo hoy día, la paz. Muy fervoroso también de la familia. También visitaba mucho la catequesis, donde iba frecuentemente a hablar con los niños, a ver cuáles eran sus inquietudes y sobre todo para que esos niños se pudieran confesar. Un gran siervo de Dios. Dios lo bendiga. Para mí, el Padre Estanislao fue, es y será un ejemplo de la vida misionera. Yo soy misionera de la Congregación Misionera de San Juan Evangelista en Puerto Rico. El Padre Estanislao, que salió de Polonia, que estuvo en el Congo, en Haití, en República Dominicana y en muchos lugares del mundo, terminó ofreciendo y consagrando su vida en esta islita del encanto en Puerto Rico. Aquí, en la parroquia La Milagrosa de Ponce, encontró un espacio. Con su alegría de servir, reavivó la mía como misionera. Con su entrega generosa, cada uno descubrió que tenía un alma que velaba por ello. Pero para mí fue realmente impresionante cuando en una Eucaristía le escuché en aquella homilía que no solamente me formó, sino que me transformó, porque eran las palabras del mismo Cristo Jesús. Y cuando levantó la Eucaristía, cuando consagró el pan y el vino, en ese momento de contemplación me permitió descubrir que Jesús me ama en todo tiempo. Yo pienso que el Padre Estanislao no solamente ha sido un regalo en Puerto Rico, sino un regalo para el mundo. Y yo espero que la misericordia de Dios le haya alcanzado, porque su alegría de servir, su generosa entrega, pero sobre todo este don de gente y este carisma nos enseña que tenemos que vivir la alegría de sentirnos queridos y amados por Dios. El Padre Estanislao, para todos nosotros los que lo conocimos en su función de sacerdote, de amigo, de pastor, simplemente era un sacerdote según el corazón de Jesús. Él, en sus enseñanzas, en su ejemplo, en su humildad, en su sencillez, en su dedicación, en su amor al prójimo, siempre nos dio la cátedra de amar a Jesús, a la Virgen y ser misericordiosos como ellos eran. La Divina Misericordia fue un pilar en el Padre Estanislao porque se crió en Polonia y la conoció de cerca. Él, a los grupos de la Divina Misericordia de la diócesis de Ponce, nos ayudó por muchos años como director espiritual y también a través de la organización Faustinum
donde estudiamos y seguimos creciendo en estas enseñanzas de la misericordia de Dios. El sacerdote siempre, con su ejemplo, con su dedicación, un hombre estudioso, un hombre que siempre buscaba cómo ayudar a los demás, nos dio la mejor lección de vida, nos llamaba ovejitas y él era el pastorcito. Lo recordamos con mucho cariño, con mucha ilusión, porque sabemos que desde el cielo sigue dirigiendo nuestros pasos y sigue ayudándonos en nuestra vida personal. Me llama la atención cómo admiramos, ya que no está con nosotros, la huella que dejó. En Polonia, en el Santuario Mundial de la Divina Misericordia, las hermanas de la Congregación de Santa Faustina se unieron en la oración. Inmediatamente supimos de la situación que estaba pasando y hoy día nos dicen que estemos tranquilos, que no lo lloremos, porque hay un intercesor en el cielo que vela por nosotros. Creemos que así es y esperamos que con Dios y la Virgen podamos algún día celebrar con Él las glorias de la misericordia. Hoy me llama también la atención un hecho importante. El día 13 de agosto se celebró a San Estanislao, patrono de Polonia. Fue su día y él estuvo unido a él. El día 14 de agosto celebramos a San Maximiliano Kolbe, un gran mártir de nuestra iglesia, del que él era tan devoto. El día 15 de agosto celebramos la gran fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo. Ese día, junto a la Virgen, él ya estaba preparado para estar con el Señor. El día 16 de agosto siempre vamos a recordar a nuestro pastor y guía, el Padre Estanislao. Padre Estanislao, si me preguntan por eso, el recuerdo de el Padre que vivió una devoción especial, cómo predicaba sobre la importancia del silencio, siempre hablaba sobre esa importancia, que la única manera de nosotros poder conocer a Dios y encontrarnos con Él es a través del silencio, que es la única forma. Y eso siempre me llamó mucho la atención de Él. Igual que predicaba sobre la misericordia de una manera espectacular, Él siempre hablaba de la importancia de la misericordia de Dios. Y creo que son dos cosas que me llevo bien grabadas en mi corazón. Y otra cosa que me llevo muy grabada en mi corazón que quisiera compartir porque entiendo que no es justo que me la queden. Creo que todos los católicos deberíamos conocerlo, este mensaje último que creo que Dios nos lo dio a través de Él. Y fue que el miércoles 14 de agosto, 2 días antes de lo que le sucedió, Él llegó a la iglesia, estábamos despidiéndonos, estábamos Nina, el esposo, mi esposo y yo, los jóvenes, pues estábamos despidiéndonos y Él llegó, nos saludó con un ánimo, una alegría, una emoción tan grande que todavía lo tengo grabado, de tanta alegría. Pero lo más que me impactó fueron sus palabras. Nos dice, y creo que son unas palabras que Dios nos las envió a través de él para el mundo: hay que orar por las vocaciones, necesitamos vocaciones para la iglesia, hay que pedirle a Dios más vocaciones sacerdotales y religiosas. Y recuerdo que él dijo, hay que llenar las iglesias frente al sagrario, y esto lo puso hermoso, frente al sagrario, para que la gente llene las iglesias y le pidamos a Dios que por favor nos envíen vocaciones sacerdotales. Y no solo dijo eso, él usó más, él dijo, hay que gritarle a Dios, hay que gritarle al cielo. Yo sé que si nos unimos todos y le gritamos al cielo, le gritamos a Dios de que nos envíen vocaciones, Él nos va a escuchar y nos las va a enviar, pero tenemos que unirnos y gritarle. Y creo que han sido unas palabras que cuando supe lo que le pasó, me han resonado en la mente día tras día, día tras día. Y entiendo que tenemos que unirnos como iglesia aquí en este lugar donde Él estuvo tanto tiempo con nosotros, compartiendo y dando eso tanto por nosotros, que debemos levantar nuestra voz al cielo y gritar como Él nos pidió, porque entiendo que es un mensaje de Dios a través de Él, para que podamos conseguir esas vocaciones sacerdotales que tanto necesitamos. Ahora lo tenemos ahí en el cielo con Papá Dios. Entiendo que va a ser un muy buen intercesor para nosotros y que a través de su intercesión vamos a lograr que Papá Dios nos escuche y nos envíe más santas y verdaderas vocaciones sacerdotales y religiosas que tanto necesitamos en nuestra iglesia. Creo que eso ha sido un mensaje grande que Él nos dio y que tenemos que compartir. Deseo hacer referencia al Padre Estanislao en su carácter de hombre sencillo, humilde, muy capaz, proveniente de una familia de agricultores pobres de Polonia,
donde se crió, donde cultivó y trabajó muchos años. Hago referencia a esto porque lo conocí y compartí con él en la finca que tengo en las juntas. Él deseaba y gozaba mucho participar de esa finca, donde se llama Betania, donde él admiraba la naturaleza, se identificaba total y absolutamente con ella, se encimaba y sí, oraba, se sentía transmitido, trasladado a su patria, Polonia, donde nació, en esa finca donde él se crió. Era admirable como él se sentaba en un banquito así, admirando el río, la naturaleza, identificándose total y absolutamente con todos los sonidos que salían de la finca. Nada, ser maravilloso. Cómo esa sensibilidad de él se transmitía día a día y la llevaba en su carácter personal. Sabía reconocer en las demás personas la sencillez y la humildad, como él lo era. Nada como él, para este momento dado recordarlo por siempre. Amén. Yo soy Mildred Guzmán, soy la sacristana, una de las sacristanas de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de Valle Alto, y yo he tenido la dicha de servirle a muchos sacerdotes, a muchos sacerdotes, pero sinceramente se lo digo con el corazón en las manos, como padre Estanislao ninguno. Eso fue un ser tan especial que el padre, a veces yo iba a la iglesia a hacer algo y tenía que no hacerlo porque él estaba solito. Padre Estanislao sabía estar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde frente a ese sagrario orando solito, sin aire, sin nada y sin comer todo el día. Y eso no era una vez, eso lo hacía siempre que tenía su lugar. O sea, y nos enseñó a todos los feligreses de Valle Alto a amar verdaderamente a Jesús sacramentado. Eso es un legado que Él nos dejó, que yo creo que no aún en una capilla tan pequeñita nos va a quedar durante toda la vida y por muchas generaciones, porque sinceramente si algún hombre era un santo, porque lo digo era santo, porque el confesionario como ser humano, o sea, él tenía tantas y tantas cualidades que yo no tendría tiempo para hablar sobre el Padre Estanislao, pero sinceramente nos dejó un legado bien bonito, que es ese amor a Jesús sacramentado. Mi experiencia con Padre Estanislao desde el primer momento que llegó a esta parroquia, la Milagrosa de Ponce, era un ser que resplandecía. De verdad era como una luz que siempre lo rodeaba, que siempre lo acompañaba. Era un sacerdote que nos recibía en la puerta de la iglesia, en todas las misas. Era un ser que en cada Eucaristía se entregaba y uno se quedaba atónito de verlo, porque es que esa luz no se le despegaba en un solo momento. Una vez recuerdo un Viernes Santo que tuve que llegar para buscar algo en la parte de atrás. Cuando me asomo en la parte donde ellos se reunían, cuando venía algún cristiano a hablar con ellos, de momento paso y veo a Padre Estanislao con el Santísimo ahí solito. Él entregado, aquello era como si estuviera tocando las puertas del cielo. Ahí mismo me sentí tan llena de luz y de paz por ese momento, y lo recuerdo como si fuera cada momento. Ese era él, Padre Estanislao. En su misa, aun cuando prefería el silencio, que nos concentráramos en ese cuerpo de Cristo que estábamos recibiendo, ese silencio interior, era un momento de verdad único. Es lo que recuerdo de él, y sé que nos acompaña en cada momento, en cada silencio. Sabemos que está en el reino de los cielos, bendiciéndonos y mirándonos a todos y cada uno de nosotros.
mí, el padre Stanislas como sacerdote, su testimonio para mí es largo porque nos conocimos desde hacía muchos años y él fue mi maestro en el seminario cuando llegó al Caribe en el año 2000, que yo era estudiante de filosofía. Entonces con el primer grupo que tocó él trabajar como formador y yo como formando fue con el grupo mío, y luego de ese tiempo pues pasé a estudiar en teología en San Domingo y él se quedó trabajando allá, y después a él le trasladaron también para ser maestro de novicio y salió en el Caribe por 3 meses a estudiar español en España. Luego regresó y estuvo trabajando en el seminario interno, el noviciado, por 3 años y fue nombrado director de las Hermanas, las Hijas de la Caridad, misión que realizó durante 2 años en Puerto Rico, y después pues fue a trabajar en Nueva York durante 6 meses y volvió a Polonia por 1 año para atender a su madre en sus últimos años. Pues la experiencia más larga que tuvimos fue aquí mismo en este lugar, en la parroquia, donde estuvimos sirviendo por 3 años, él y yo, esta bella comunidad de la Milagrosa. Y la sorpresa que a mí me dio cuando él me escribió y para decirme que le habían destinado a mi comunidad, si estaba de acuerdo o no, y le dije claro que sí, cómo no. Le escribí una carta y ahí formamos aquí una comunidad, un dúo para trabajar. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues cuando empezamos a trabajar, pues le trataba con usted y él me dice, no, de ahora en adelante me tratas con tú. Y que no hay problema y somos compañeros. Así fue, de él yo aprendí muchas cosas. Primero, su amor, ¿verdad?, a Dios, su amor a Dios, a los demás, su amor a su vocación, su entrega, su interés no para sí, sino para con los demás. Y a un hombre que antes de yo abrir la boca, él me decía que sí. Es decir, hoy lamentamos su partida, obviamente sí nos duele su partida, pero por otro lado sabemos que el cielo ha ganado un alma, porque Padre Stanislas fue un ejemplo de entrega, de amor, de servicio, de humildad. Toda su vida, su sacerdocio es un legado para nosotros, los más jóvenes, que hemos sido sus formandos, sus compañeros, y también para toda la comunidad aquí en el sitio. Así que gracias a Dios por la vida del Padre Stanislas, y nos duele expresarnos en estos días, ¿verdad?, tan fuerte, pero sí nos consuela por otro lado de que Dios lo tiene en su presencia. Esta capilla misma donde estoy parado ahora fue él que la rehabilitó con sus dedos técnicos, ¿verdad?, para hacer todo y transformar, ¿verdad?, lo feo en lo bonito, lo malo en lo bueno. Así que una bendición. Toda la vida del Padre Stanislas para mí fue una bendición y estoy muy agradecido. Y gracias a Dios, gracias a todos ustedes. El paraíso te lleven los ángeles, que a tu llegada te reciben.